Bueno, es realmente la huella que ha dejado. Estamos con muy poco tiempo, ya casi que no era de despedirnos, pero queremos saber sobre Artigas y Durazno. Bueno, un durazno que hacía referencia al paso del durazno, porque el nacimiento de la villa San Pedro del Durazno precisamente es al otro año de que Artigas se fue. Porque Artigas fue derrotado en 1820, la última batalla, la batalla de Tacuarembó. No sabía. Sinceramente no me acordaba. Y es con... No me mires como para mandar. No, porque yo no di historia de Durazno en el liceo. Habría que darla. Historia nacional. Y es con esos huérfanos de la patria que quedan de la época de Artigas que don Frutos Rivera va a fundar Durazno. Claro. O sea que a lo largo de los 9 años... Artigas siendo trajinador de ganado y siendo blandengue, anduvo por esta zona porque era una zona central. Pero sobre todo en los 9 años de líder de la revolución, desde 1811 a 1820, esta zona central, aunque no tenía ningún centro urbano, era una zona muy, muy importante. Cuando él da la admirable alarma que llama a la revolución, el esposo de la guaireña, don Vicente Báez, es de los primeros que reúne hombres para ir a prestar servicios con Artigas. Con Artigas. A Artigas, al paraguayo, claro, que muere al poco tiempo, don Vicente Báez. A Artigas, decía hace un ratito, lo van a acompañar muchas familias que se van de acá, de Durazno, en el éxodo. Familias cuyos apellidos todavía andan entre nosotros, como los Colmán, como los Presentado, como los Rosano. Esas familias que todavía sus descendientes, los Laguna, acompañan a Artigas en el éxodo. Ahí estamos mirando la proclama, cuando regresan del éxodo, Artigas regresa peleado con los porteños, con aquel Manuel de Zarratea que alguna vez en la escuela... Ahí está, oficio de... Mirá qué bárbaro, pero un aplauso para el hombre de cámara, ¿verdad? Fantástico. Como Manuel de Zarratea iba hacia Montevideo por la costa del río Uruguay, Artigas se dirigió por el centro del territorio y puso su campamento quédate ahí un poquito, por favor, porque ahí está la fecha fundamental, 25 de diciembre de 1812, cuando Artigas ha puesto el campamento en la margen del río Xi, Navidad, en el paso del Durazno, y era 25 de diciembre, era Navidad, que en aquella época no se conmemoraba tanto, no era una fecha como ahora, y en ese momento Artigas ya no da más de todo de las ofensas que está recibiendo de Buenos Aires, y va a escribir uno de los documentos más importantes del ciclo artiguista, que es la famosa Precisión del Xi. ¿Qué quiere decir la precisión del Xi? Acá están los puntos precisos por los cuales no estamos de acuerdo con la política del gobierno de Buenos Aires. ¿Por qué es precisión? Claro, precisar los puntos de nuestro desacuerdo con Buenos Aires. Yo siempre pensé que precisión del Xi era como para precisar el lugar geográfico. No. Precisión es porque el contenido de ese documento, que yo lo analizo en esta conferencia, que lo único que puedo ofrecer es que el interesado me mande un mensajito de texto. Vení, Jorge, que esto lo vamos a mostrar. Porque la Junta, en un gesto de ahorro, realizó solamente 100 ejemplares y se fueron como agua. Obviamente, Y entonces fue una conferencia que yo di en la Junta, que tuvo el buen gesto que después de 10 años la publicó. Claro. Bueno, exhortemos acá ya un tiraje mayor, para 100 por favor. No, pero es que yo creo que así podemos ingresar. No porque yo lo haya escrito, porque lo tendrían que hacer con todas las conferencias que se dan,
pero lo mínimo me parece que es publicarla y hacer una edición que por lo menos pueda llegar a todas las escuelas, a los liceos, y sobre todo una versión digital que yo la mandé a hacer para que pueda difundirse, porque hoy hay que aprovechar lo digital. Total. Bueno, en esa conferencia yo explico cómo se llega a la precisión del Xi y analizo... Acá la contratapa es la documento primera hoja, original, digamos, de la precisión el documento original de Ahí. la precisión del Xi, Claro. que es un documento muy importante y que se puede resumir en aquella famosa frase: el pueblo de Buenos Aires será siempre nuestro amigo, pero nunca su gobierno actual. Miren la sabiduría de don José y del grupo que lo rodeaba, que distingue claramente al gobierno del del pueblo, gobierno claro. del La pueblo. separación. Porque es mentira que en Buenos Aires no lo querían Artigas. El pueblo humilde, la masa del pueblo de Buenos Aires, siempre lo quiso Artigas, porque veían en Artigas un líder popular. Artigas tuvo... Por eso será que hay tantos monumentos a Artigas. Bueno, y tiene que ver con la revisión de Artigas, con el federalismo. No nos olvidemos que Artigas, porque claro. esta precisión del Xi plantea, es el anuncio. Estamos en diciembre, ¿verdad? Sí, en 25 diciembre de del año 12. Sí. ¿Y qué pasó 4 meses después? Las instrucciones del año 13. Las instrucciones del año 13. Claro. Esto es el embrión Claro. de esa cosa maravillosa que fueron las instrucciones del año 13. ¿Y qué son las instrucciones del año 13? Para el Río de la Plata. Claro. Sí, sí. El primer... Para el Río de la Plata. Para el Río de la Plata. Claro, No, sí, sí, con por Artigas supuesto. no hay que hablar de Uruguay, No, con Artigas hay que exacto, hablar sí, sobre claro. todo del Río de la Plata. El manifiesto, el principal manifiesto del federalismo Exacto. como la mejor forma de gobierno. Por eso es que en Argentina se lo reconoce a don José, con toda la razón, como un gran héroe argentino también. Por supuesto que oriental, pero argentino también. ¿Te acordás que Cristina Kirchner dijo una vez que quiso ser argentino y no lo Sí, dejaron? bueno, lo dejaron. Cristina, Y yo iba a decir, no lo vayan a sacar. con la Entonces, historia, él- claro, y tenemos hay toda una historia después de 100 años de fútbol y de patada en el medio del campo de por medio, que Claro, nos ha sí, separado, por eso, es una lástima. Sí, sí. Pero en realidad lo que tendría que, la expresión que tendría que haber sido de Cristina es: Artigas fue un héroe argentino. No entendiendo la Argentina con el país que es hoy, No, sino como de la tampoco, gran Argentina que abarcaba Bolivia, Claro. Paraguay, la banda oriental, el sur de Brasil, que ese era el virreinato del Río de la Plata, claro. y que es lo que tuvimos que haber sido, pero por las divisiones internas y por los malos gobiernos de Buenos Aires, por eso yo una de las cosas que corregía siempre en clase, porque los argentinos son... No, los argentinos son iguales que nosotros. Ahora que con el contrabando se está yendo tanto, Sí, sí. díganme a ver cómo se llevan con los entrerrianos, con los correntinos. Son Iguales. Igual, somos sí, del iguales. mismo, Los somos de la misma interiores son carne. iguales, sí. El problema era con las dirigencias, tampoco con el pueblo de Buenos Aires, con las dirigencias Claro. de Buenos Aires. ¿Acá en Durazno hay descendientes de Artigas? Acá en Durazno, Parientes. alguien me preguntó eso hace Saúl, poco. me parece. Saúl. Saúl. Viste que uno empieza a entender que tuvimos hasta una Sí, sí. reunión preciosa con Saúl Sí. el otro día. Hay Artigas, pero vienen por una línea paralela, no de don José. Don José dejó una cantidad de hijos, pero donde quedan descendientes por el lado de la primera esposa de Artigas. Una cosa, hay que recordar siempre una preciosa población que está olvidada, que es Santo Domingo Soriano. En Santo Domingo Soriano es donde se forma Artigas después que se va de los campos de Casupá. Y ahí tiene su primer gran amor, doña Isabel Sánchez, con la que tiene 4 hijos, es en Santo Domingo de Soriano. Y por eso todavía ahí quedan descendientes de Artigas. Después se casa con su prima, Rosalía, con la que tiene
una niña que fallece muy temprano y a José María. Pero en Durazno quedaban los Artigas en el Carmen. En el Carmen estaba el apellido Artiga y después se vinieron para Durazno y le contaba a Saúl que yo conocí un viejito Artigas que vendía quesos. Y cada vez que yo me ponía a conversar con él en la plaza o en algún lugar, yo lo miraba de perfil porque era igual al retrato de Mercé que ¿Cuál le es? hace... ¿Es alguno de estos? No, esos son claro, no, esos son los... bueno, sobre la base de ese. Está hecho sobre el Artigas que hace el francés de Mercé en los últimos años cuando está cerca en Ibiray, cerca de Asunción. Que es el que consideran que es el retrato más fidedigno. Y para terminar con una anécdota, Que consideran que es el más fidedigno. Es el único retrato que se habría hecho del original, o sea, con Artigas presente, mirándolo. Ahí está. Claro. Y termino con una anécdota. El queridísimo Milton Moreira, por supuesto, profesor de dibujo. Había sido todo una recordación de dos. Ahí no lo conoce porque murió siendo tú. Pero Milton Moreira para los jóvenes es, entre otras cosas, quienes le debemos el más maravilloso afiche del Festival de Folclore. Claro, el que hizo el primero y fue imbatible. Sí. Y teníamos unas preciosas conversaciones de cultura, de arte, de historia, todo en la sala de profesores, sobre todo de la UTU. Y un día sale el tema de Artigas y él siempre todavía se podía fumar, fumando, que tenía los bigotes con nicotina. Claro, amarillito. Dice, ¿qué broman con ese Artigas? Y con él? Nadie sabe cómo fue Artigas, dice, y muestran ese retrato de viejo de él. Si los viejos son todos iguales, dice. Cuando se llega a viejos todos somos iguales. Claro, somos flacos, perones, dice, huesudo. Dice. Aparte, él era bajito. Podía ser Artigas o el abuelo de él, igual. Y era una observación muy sabia. Así que un recuerdo para el queridísimo Milton. Con la del estribo, así que me acuerdo que una vez dijiste algo también. A ver, me mata con el dijiste. Dijiste, sí, pero a mí me quedan así como mal entendidas algunas cosas. ¿Qué hay dentro de la urna que está en el mausoleo que veíamos recién? Bueno, aunque sea una falange de Artigas. No, son los restos que se levantaron en el año 1855. Porque se ha dicho también de que Uruguay no fue, que no se lo reconoció, que fue muchos años después que murió. No. Primero que hubo varias iniciativas para que Artigas volviera. Claro. El propio Fructuoso Rivera tuvo por lo menos 2 iniciativas, fue el hijo, por diferentes razones, seguramente una de las razones por la edad, otros dicen de que había formado otra familia y que tuvo hijos allá. Pero es otra hipótesis. Un exilio, fue un autoexilio que se hizo él entonces. No es que murió en el Paraguay pero lo que pasa es que él entra y lo toman prisionero en Paraguay, porque él, Artigas estaba dentro de las guerras de la época, y él había conspirado contra Gaspar Rodríguez de Francia, que era el autócrata que había en Paraguay. Y Francia no lo mata, que podría haberlo fusilado a la mala costumbre de la época, pero lo manda al norte, allá a 400 kilómetros de Asunción, y él va a pasar allí hasta que muere Gaspar Rodríguez de Francia. Cuando sube Carlos Antonio López, ahí le permiten recién que vuelva cerca de Asunción, a una quinta que se llama la Quinta de Ibiray. Que es donde va a fallecer, que ahora está dentro de Asunción, pero en aquella época estaba en las afueras, es donde está el Ibirapitá. Claro, pero allá a Curuguatí no lo visitó nadie, porque estaba como internado. Claro, esperando a que falleciera el autócrata Claro, por eso incluso hasta se dice que Artigas dijo que no quería volver. No tenemos ni certeza
de que las comunicaciones Sí, le sí, hayan le llegado, llegaran, claro. porque Gaspar Rodríguez de Francia no lo quería porque había sido enemigo de él. Incluso hubo soldados de Artigas que entraron con él, que fueron ejecutados. Se supone que Gorgonio Aguiar, que fue un soldado muy fiel a Artigas, como el que murió, una cosa que el otro día me olvidé, A ver. y ahora lo voy Sí, a recordar. dale. Bien. Artigas tuvo dos soldados muy fieles que lo acompañaron, y esto sí lo último, Sí. que lo acompañaron hasta el ¿Será? final, porque voy a terminar con un Joaquín vecino. Lencina. No, no. Ah. Bueno, Joaquín Lencina fue soldado, no fue soldado, Ah, eso sí. se discute. Sí. Pero fueron Gorgonio Aguiar Ajá. y don Andrés Latorre. Uno entró con él al Paraguay, Gorgonio Aguiar, y a ese lo habrían asesinado. Ah. Y la torre- Andrés Latorre no entra al Paraguay porque Artigas le habría dicho, espérame, Ah, con porque la iba a idea volver, de claro, iba a volver. Andrés Latorre se va para los parientes que tenía por Santa Fe y no vuelve a Artigas, no vuelve a Artigas hasta que su sobrino, el sobrino de Andrés Latorre, Juan Antonio Lavalleja, inicia la Cruzada Libertadora. Claro. Y ahí don Ah, Andrés claro. Latorre se viene. ¿Y dónde se radicó? En Durazno, No. en San Pedro del Durazno. Andrés Latorre estuvo Andrés acá, Latorre, radicado el acá. principal, el más leal artiguista. Mirá. Pero te digo otra cosa, ¿dónde murió? ¿En Durazno? ¿En Durazno también? también? No. Algo peor. A ver. Falleció en esta manzana, Fabricio. No. ¿Acá donde estamos nosotros? Acá, en Estoy esta sentado sobre manzana, Andrés Latorre. en esta manzana, fallece Andrés Latorre y yo he pasado años pidiendo que se haga una estela Ajá. frente al lugar Acá no donde... tenés, falleció. No, a no. Estela Casavalle. No, sí. No, bueno, te podemos poner de monumento ahí. No, porque era pícaro con las damas, porque tenía... era pillote, tuvo dos damas en la misma cuadra de 18, una a la altura de frente por el Colegio de las Hermanas, Ah, caminaba poco el oficial, hombre. pasó Para Andrés- por iglesia y tenía otra... Bueno, pero más Andrés, allá de la Andrés historia... Latorre murió en esta misma manzana que estamos ahora. en Andrés este Latorre momento. vivió Sí. acá en Zorrilla casi 18. Mira, ¿dónde está el edificio ahora? Donde está el edificio, lamentablemente esa casona Ajá. no se conservó, pero Andrés Latorre vino a la Villa San Pedro alrededor del año 1825 y falleció en Durazno en el año 1860. Mira. Y esto no lo descubrí yo, aquí hay que rendirle también un reconocimiento a don Huáscar Parallada, el primer gran historiador de Durazno, que tiene un libro enterito dedicado a Andrés Latorre, una reliquia artiguista en Durazno. Así lo Mirá, qué llamó maravilla. don Huáscar, Sí, sí, y sí. gracias a él... Sí, 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 sí. Y ese hombre, después que se fue don Frutos Rivera de Durazno, por razones de la guerra, pasó a ser el vecino más importante que tuvo Durazno Y me imagino, hasta su muerte, claro, sí, sí, sí. porque lo veneraban Claro. como un heredero de aquella gesta de Artigas. Y cuando traen los restos de Artigas, que era lo que te estaba diciendo, Sí, eso a te los iba a preguntar, pocos al final, ¿qué años, hay en la urna? a los pocos años de morir y que traen los restos y que estuvieron en la aduana como el águila, Como el águila. porque había problemas políticos y entonces uno quería, porque uno lo quería en Artigas, pero otros no lo querían. Ajá. Venancio Flores es el que los hace traer. Venancio Flores, que lo odian tanto y lo critican, fue un Sí, hombre sí, sí, muy importante, hay que analizarlo con más cuidado, tuvo sus luces, tuvo sus sombras, pero es el gran impulsor de traer los restos de Artigas, están en la aduana y después que cuando asume la presidencia Gabriel Antonio Pereira, que también lamentablemente tiene mala fama por lo que pasó en Quinteros, pero era familiar de Artigas, por los Villagrán. El esposo, para ayudar a la gente, don Gabriel Antonio Pereira era el esposo de doña Dolores Vidal de Pereira, la fundadora de Sarandí del G. Mira, claro. Bueno, mira, don Gabriel sí. Bueno, Antonio, era la familia don separada de Gabriel, la época, claro, don Sí, sí, Gabriel Antonio Pereira es el que le hace rendirle homenajes
en el cementerio central de Montevideo, que son los primeros homenajes públicos, 1856, que recibe Artigas. Y después hay toda una historia que se lo pasa a la urna. Tengo un mensaje acá que está interesante. Perdón, dale. pues no vamos a terminar más, pero vale la pena. ¿Andrea Torres está enterrado acá o en Bueno, Lugano, no? bueno. Ah, eso te Viste, la pregunta. gente está atenta. Pensar que yo había interpretado que esta era mi... Porque te largué lo de los 40 años para decirles diplomáticamente inviten a otro. No, es que te quieren, no te van a dejar ir. Bueno. En el libro de Huáscar Parayada dice, no sabemos dónde está enterrado Latorre, porque cuando él muere, lo enterraron en el cementerio de abajo. El que estaba cerca de la Plaza Artigas. El que estaba cerca de la Plaza Artigas. Entonces, pero de pronto usaron un panteón de unos amigos. ¿Quién podía ser? Y Parayada maneja 4 o 5 nombres de vecinos de aquella época, que no se sabía. Pero como fue un héroe destacadísimo, en determinado momento el Estado Nacional empezó a recuperar los restos de todos los héroes y fueron trasladados para el Panteón Nacional. En el cementerio central. Pero termino con una anécdota. Sí. Termino con una anécdota. No vas a terminar. Siempre hay una anécdota. Y termino con una persona también muy querida, muy admirada y a la cual los duraznenses le debemos mucho. Rosina Sosa. Claro. Rosina era una cosa para los atentos escuchas y observadores de la televisión. Siempre averigüen el segundo apellido de las personas. No me digas que Rosina Sosa. Rosina Sosa Galó. Bien. Ajá. Vos decís Sosa y en Durazno no hay mucho arraigo histórico asociado al apellido Sosa. Pero el segundo apellido era Galó. Galó, no Galo, Galó. Ella descendía de Antonio Galó, que fue un destacado hombre de Durazno desde la época de la Guerra Grande. Llegó a ser alcalde. Tuvo una numerosísima familia. Vivía acá en 18 de julio, donde está la zona de Rey Hermanos, para abajo. Sí. Hasta Tata. Sí. Todo eso era por la vuelta a la casona de don Antonio Galó. Y un día, hablando con Rosina Galó, Parayada, en el libro, dice que uno de los posibles vecinos que le haya cedido un lugar en un panteón del cementerio haya sido Antonio Galó. Claro, porque aparte en esa época eran encumbradas las únicas familias que podían tener un panteón. Yo no sé si fue cuando fuimos con Rosina representando a Durazno a un congreso en Corrientes, que lo recuerdo, nos fuimos todo el viaje hablando de historia, y ella además hablaba de la familia, porque ella venía de esa... Me dice... Vos sabés una cosa, dice, que en la familia siempre se comentaba algo. Que un día se hicieron una reducción de restos, dice, en el panteón de nosotros, la familia. Y aparecieron, dice, unos galones militares. Era. Aparecieron unos galones militares y la familia se preguntaba de quién eran estos galones familiares, que no tenemos ningún familiar militar. Y yo le conté a Rosina y dice, ¿tú sabes, Óscar, qué puede ser? Tú me estás dando una respuesta que en la familia nosotros no la teníamos. Y yo recordé enseguida lo que escribió. Ahí tenés. Así que Óscar. Tuvimos un gran artiguista. Por suerte Durazno tiene una calle, Andrés Latorre, allá hacia la terminal. Bueno, la verdad es que hablamos de Artigas y Durazno y sacamos a luz un montón de cosas que la verdad yo no las sabía, no sabía. Bueno, pero yo estudio antes de venir, Sí, no, me parece yo que... estudio. A mí me mandan Todavía, mirá, a mí no me... sé si termino el programa así, pues no lo quiero pisar a... Él estudia, pero se sacude las pilchas también, ¿viste? Porque hay mucho conocimiento, mucho bagaje interno que... Sí.
Bueno, ¿Viste cuando uno toca un fusible ahí? Muchas gracias, Oscar. No. 40 años disfrutando de tus charlas. Bueno. Y vamos 40 50 años más. que la verdad nos has dado información de todo tipo y a través de esto que es maravilloso, que es el arte de escribir. Los y que libros y a la ti te publicación. gusta. Porque eso queda, Fabricio. Esto va a quedar- Felizmente no, son ahora... libros de consulta. Los únicos libros que no presto son los de Oscar Padrón. Todos los demás a mí me gustan que circulen, pero los de Oscar siempre son material de consulta. Y hay libros que no Y hay se han gente que los está reeditado. pidiendo acá. El Sangre Indígena en el Uruguay se va a reeditar, pero lo pienso reeditar en el 2026, Bien. cuando se cumplan los 40 años de ese libro. Bien. Una edición Bien. ampliada. Viste Bueno, que eso, por ejemplo, Alejandro Bardanca nos saluda por acá y dice un grande Oscar, un grande Padrón, dice, nos manda. Bueno, gracias, Dale. Alejandro. Bueno, yo quiero Alumnos. uno, por favor. Fabricio, quiero uno también. Bueno, y vamos a reeditarlo y los vendemos, pues la verdad que esto ya Lo hacemos funcionó como nosotros. propaganda. Claro, Funcionó que como lo promoción. reedite la Junta en una edición más barata, porque hicieron una más económica, Hicieron una satinada, hicieron todo, una claro. muy linda edición. Pero bien. yo hubiera preferido un poco más humilde, como a mí me gusta, pero que circulara Claro, más, que ande más. y que pueda llegar a los centros escolares. ¿Sabés Pero que otra de las cosas que, por ejemplo, comparto, aparte de eso contigo, es el hecho, lo que hablaba al principio Fabricio, el nomenclator y de Sí, la claro. historia? Sí. O sea, la Junta hizo varias ediciones, creo que hay un complemento actualizado del nomenclator viejo. Yo tengo el nomenclator viejo. Y cada vez que viene Saúl, descubrimos una calle. Y está bueno, porque eso porque también... Saúl Piña nos trae el Claro. nomenclator Claro. todos los martes. Ah, Trae- claro, de la el- otra Por ejemplo, el otro agenda. día fue el profesor Jorge Chevatarov. Claro. Anterior. Le El pedí correo. Heraclio Pérez. El soy correo muy de- amigo de un hijo de Ah, Jorge, mirá. don Fernando. Sí, Ahí lo está. tuve de profesor en humanidades Mirá a Jorge qué bueno. Llevatarov. ¿Viste que Llegué digo, a tenerlo. El nomenclator también, ¿por qué se llama? ¿Cuántos niños a veces preguntan por qué esta calle se llama Totalmente, de esta manera? totalmente. ¿O quién fue este señor? Y algunos no tienen ni idea. Totalmente. En el caso Claro. de Chevatarov, por ejemplo, cuando Bueno, yo le nosotros dije, descubrimos- me dice mi papá, dice, pero si los libros de Chevatarov era como leer Claro. Traversoni en historia. ¿Viste? era- ¿Viste? Claro, era- ¿Viste? sí, Claro, sí, sí. eran los grandes manuales de geografía. Sí, De geografía, Los manuales de geografía, ciencia claro. geográfica eran Claro. en su mayoría hechos por don Jorge Llevatarov, un gran profesor de geografía del Uruguay, reconocido internacionalmente. Bueno, por los profesores como Oscar y como todos Bueno, los que hemos bueno, nombrado, bueno. muchas gracias. Nosotros nos reencontramos mañana. Vamos a tener un programón como siempre. Y bueno, no sé si vamos a poder igualar este. La verdad No, que fue sí, no. tremendo. Pedimos disculpas Muchas a los gracias. Lo preparamos durante 40 años, ¿qué te parece? 40 años de ensayo. Chau, chau. Chau, chau.